Aleluya. Dios. Buenas noches para todos los que se están conectando a este programa Huellas en la Historia. Huellas en la Historia. Un programa está hecho con la finalidad de contar biografías cristianas de hombres y mujeres que han dejado una huella en esta generación, en su generación. Y también hablamos de personas que están todavía entre nosotros, que están dejando una huella en pleno desarrollo. Dios te bendiga, Rubén, Dios te guarde. Ya se conectó nuestro invitado especial, el pastor Manuel Rodríguez desde Suiza. Vamos a darle aceptar, agregar y ya sale con nosotros en la transmisión. Sean todos bienvenidos, vayan comentando, vayan compartiendo el día de hoy. Nuestro amado pastor Manuel Rodríguez de la iglesia Manantial Vida Nueva va a estar compartiéndonos un poco sobre la importancia de dejar huellas en la historia. Sé que va a traer una palabra que va a ser de bendición para nuestra vida. Vamos otra vez a esperar, volver otra vez a enviarle la invitación. Espera que vuelva otra vez a solicitar unirse con nosotros. Aleluya, un poco más, espera que vuelva otra vez a conectarse con nosotros. Sean bienvenidos, Dios te bendiga, Dunis, Dios te bendiga, Rubén. Sigan conectándose, comparte este link. El programa de hoy, Huellas en la Historia, tenemos un invitado especial desde Ginebra, Suiza, de la iglesia Manantial Vida Nueva. Así que va a ser de gran bendición, no se puede perder. De todas maneras, este programa va a ser grabado y va a ser colgado en nuestra página de YouTube de Avivamiento Guatire. Así que vamos a aprovechar la oportunidad que si no lo puedes ver, vas a verlo nuevamente en diferido a través de nuestra página de Facebook. Bendiciones, amados, saludos. Bendiciones, bendiciones. Sé que estás haciendo un esfuerzo. Sé que hay 5 horas de diferencia para nuestros amados que están sintonizando, los que están conectados en este tiempo. Hay 5 horas de diferencia de Venezuela a Suiza. Mientras acá en Venezuela, en Guatire, son las 10 de la noche, en Suiza, en Ginebra, donde se encuentra mi amado pastor Manuel, son las 3 aproximadamente de la madrugada, ¿cierto? Así es, así es. Así que estamos haciendo un esfuerzo, estamos dando tiempo de nuestra vida para compartir un mensaje que va a bendecir tu vida. Así que no debes, te pido que no menosprecies, que no desvalores el esfuerzo que se hace. Cada invitado, casi siempre hay diferencias de horario, 2 horas más adelante o 2 horas atrás, pero siempre hay una disposición a estar compartiendo la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Y yo sé que mi amado pastor Manuel, ya le voy a dar ya lugar a que él tome el tiempo y pueda compartir lo que trajo para nosotros con toda libertad, en 1 hora si quieres, el tiempo que tú dispongas será suficiente para lo que Dios quiera hacer. Amén. Saludamos a Guerrera de Dios, Guerrera de Jehová. Dios te bendiga, guerrera. Y a todos los que se están conectando, de verdad, bendiciones. Ahí te están saludando a ti, Pastor Manuel. Dice, bendiciones, Pastor Manuel. Bendiciones, profeta, ¿cómo está? Aleluya, aleluya. Bueno, permíteme comenzar con un cántico de adoración, como siempre lo hacemos, adorando al Señor, y inmediatamente tomas el lugar para dar lo que vas a compartir con nosotros, y que sé que esto va a ser de gran bendición. Este tema se llama Dame de tu fuente o sacia mi sed. Un cántico que me dio el Señor en medio de un sueño. Estaba soñando que estaba entonando un cántico nuevo y al despertarme me senté al piano y salió este tema, el Salmo 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
mi alma. Tengo sed del Dios vivo. Aleluya. Y así dice la canción. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Solo tú sacias mi sed. Dame de tu fuente, yo quiero beber de ti. Sacia hoy mi vida con tu río, mi Jesús. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti. Solo tú sacias mi sed. Dame de tu fuente, yo quiero beber de ti. Sacia hoy mi vida con tu río, mi Jesús. Nadie más que tú, Señor, sacias mi sed. Nadie más que tú, Jesús, sacias mi sed de verdad. Oh, de verdad. Gracias, Señor. Tú sacias nuestra sed de verdad con tu río. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Nos saludan desde Uruguay. Teresa Pintos, desde Uruguay. Fray Ventos, gracias por estar conectada. Compartan este link de esta transmisión para que muchas más personas sean bendecidas. Así que bueno, amado, el tiempo es suyo. Tal vez Amén. haga alguna mención de algún comentario, algún saludo de los que están conectados para que sepan que estamos pendientes de que se conectaron con nosotros. Pero en cuanto a la palabra, el tiempo es suyo. Amén. Amén. Bendecimos a Teresa y a Valentina allá en Uruguay. Y gracias por la oportunidad, apóstol, de compartir lo que voy a compartir ahora. Y de verdad que me gustó mucho el flyer que usted hizo con los generales de Dios, del libro de los generales de Dios. Ajá. Y son libros que me gustan mucho porque se puede aprender, sobre todo el primero, con Wigglesworth, con Seymour, con todos esos siervos de Dios que marcaron y dejaron huella en la historia. Y el Así es. segundo es más con los reformadores, el tercero con Billy Graham, si no me equivoco. Y he El visto cuarto, van por el quinto, si mal no recuerdo. sí, el quinto lo pedí hace poco a la librería, que está por Wow. llegar. Aleluya. Qué bello. Adelante. Y cuando vemos algo que tenían todos esos siervos de Dios en común, era una pasión, un corazón avivado. Y qué más que nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, que dejó huella a la historia, que mismo los ateos tienen que ver que la fecha está antes y después de Cristo, que lo quieran o no lo quieran. Y podemos ver que para dejar huella, primeramente tenemos que ser una persona con visión, una persona visionaria. Y después haré referencia a un personaje
de la ciudad de Ginebra que marcó huella, que quizás es menos conocido que Calvino, pero es un hombre que dejó huella y lo voy a exponer por qué. ¿Y qué sucede? Que muchas veces tenemos que tener cuidado porque donde hay un avivamiento, después no se enseña a la generación siguiente y en la palabra lo vemos con cuando se muere Josué, la generación siguiente no conocía al Dios de sus padres, dice la escritura. Y podemos ver que hubo tremendos avivamientos en la historia, como el de la calle Azusa, pero después como que ese avivamiento, el avivamiento de Pensacola, pero después no hubo una continuidad. Podemos ver también ah, Argentina con esos grandes siervos de Dios como Palau, Anaconda, esas grandes campañas, y después todos esos siervos se fueron para otras naciones, y ahora Argentina está recién levantando una nueva generación, y ah, también he podido ver que muchos venezolanos se fueron para Argentina y están trayendo fuego de avivamiento a esa nación. ¿Y qué sucede? Que uno tiene que conocer la historia para no repetir los malos ejemplos de la historia. Luego nosotros tenemos que aprender qué ha funcionado en esos siervos de Dios y lo que no ha funcionado. Y por eso si vemos la palabra en el libro de Joel capítulo 2, ah, versículo 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y tenemos que tomar en cuenta que es ahora, ¿no? La gente está siempre esperando, lo mejor está por venir, pero lo mejor ya vino que fue Jesús. ¿Y qué sucede? Que muchas veces las personas están enfocadas en un tiempo futuro, pero tienen que vivir en el tiempo presente, porque ahora están preparando su futuro. Y nací en la ciudad de Ginebra y hubo un momento en la historia de la iglesia protestante evangélica que fue marcado a través primeramente de Calvino, y esta ciudad todavía tiene huellas de su pasado. ¿En a qué me refiero? Que todavía en esta ciudad está la primera universidad que fue a la época de Calvino, la primera universidad europea que está en la antigua ciudad de Ginebra. Está el muro de reformadores donde se puede ver los reformadores desde Hus en Bohemia, de Lutero, después se ve la historia de Zwingli, de Knox cuando se fue hacia Inglaterra, cuando se está delante de la reina de Escocia, y también las paredes está marcado con fechas cuando ah, se fueron a Estados Unidos hacia el Mayflower, todo marcas que han dejado huella en la historia. También Ginebra fue un lugar donde se formó Zwingli, donde se formó Knox, y mismo si tomamos este país de Suiza, ah, los escritores de la versión Reina Valera, Reina y Valera estuvieron aquí, y la Biblia del Oso está conservada en un museo aquí en la ciudad de Basilea. Es decir, que esta nación sigue teniendo principios de que esas personas dejaron huella. Podemos ver, por ejemplo, que el himno nacional de Suiza es una alabanza a Dios hasta el día de hoy. Aunque lo quieren cambiar, lo quieren organizar, los, todos esos grupos que tenemos en varios países, pero el himno nacional suizo sigue siendo una alabanza a Dios. El mismo, más que un himno nacional, dicen que es un cántico. Y, por ejemplo, el himno nacional habla de paz, de serenidad, de alabanza, y que mismo cuando hay momentos difíciles, cuando trae la tormenta, está nuestro corazón presente en Dios. Y el mismo de los problemas, Él es nuestra fuerza, y nuestra fortaleza. Y podemos ver que Ginebra, como ciudad, tiene huellas de su pasado. Y también podemos ver que Calvino, cuando escribió
Y después dice, Dios bendecirá nuestros cielos, Dios bendecirá desde lo alto de los cielos. Hasta el día de hoy es el himno nacional de Suiza. Después Wow. podemos ver que Suiza fue fundada a través de un pacto delante de Dios. El 1 de agosto del 1291 fue fundado por tres patriarcas de familias, hicieron un pacto delante de Dios y delante de los hombres. La Constitución está el día de hoy basada sobre la Biblia. Y lo más interesante es que muchas veces se habla que Suiza es próspera y todo, pero hay una razón, porque el que bendice a Dios y que es fiel a Dios, Dios bendice a esa nación. Así Y, es. y la moneda de 5 francos, no la tengo aquí, ah, tiene referencias interesantes. Primeramente, en una parte tiene un pastor que representa el Salmos 23. Atrás tiene un escudo y una cruz, que el escudo de la fe y la cruz de Cristo. Y en el costadito está escrito en latín Dominus providebit, que significa Dios proveerá. Aleluya. Son Gloria al cosas, Eterno. son cosas que, ¿cómo se podría decir? Que marcan, pero la gente las desconoce. Y por ejemplo, también cuando usted pasa por la ciudad, puede visitar el lugar donde Calvino iba a la catedral, que es una catedral protestante, y sube arriba, que hay bastantes escaleras, y puede ver donde él oraba cada día, que están en sus escritos. Pero hoy día les voy a hablar de otro personaje que se llamaba Henri Dunant. No sé si usted escuchó hablar de él. No, no, no. Todavía no he tenido el gusto, pero hoy era el momento. Por eso te digo que este programa tiene como finalidad mostrar a hombres que, como tú decías, personajes que tal vez no son muy conocidos, pero que han dejado una huella importante, que tal vez hay quienes han ocultado, no han mostrado esa huella, pero Dios nos trajo a nosotros en este tiempo, nos permitió tener este programa para que todos conozcamos la raíz, de dónde venimos, a quiénes usó Dios, cuántas vidas murieron para que nosotros tuviéramos hoy libertad y tuviéramos esta riqueza literaria que Ujú. nos sirve como manual de guía para nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Sí, tremendo, pastor, sigue adelante. Pues lo que ha creado Ovidino es algo que todavía se puede ver en muchos países, sobre todo en los lugares de conflictos, que es un hombre que tenía un corazón avivado, un corazón apasionado, y era un hombre que era cristiano. Y ese hombre que se llamaba Ovidino, que nació el 8 de mayo de 1928 aquí en Ginebra, y ese hombre fundó la Cruz Roja. ¡Wow! Ni sabía eso. Hay una iglesia evangélica que está en la antigua ciudad que se llama el Oratoire, que significa el oratorio, y hay una placa conmemorativa porque en ese lugar se fundó la Cruz Roja, y es un nombre que ah, e incluso en los países musulmanes, aunque no lo llaman Cruz Roja, que lo llaman el Corazón Rojo, porque lo toman con la media luna del Islam, pero en fin, fue un cristiano que lo han fundado y ellos lo están tomando también am, en sus naciones árabes. ¿Y cómo se le vino esa idea? Él en 1859 había un conflicto entre el Imperio Austriaco y francés, que se estaban haciendo una lucha en el Piemonte, en Italia, y él estaba haciendo negocios en ese lugar y vio ese conflicto, y ese conflicto dice la historia que murieron 40.000 personas en un día, ¡Wow! que era bastante sangriento, y Oviedino observó que en el campo de batalla, porque él estaba en el pueblo cercano y veía la gente que estaba lesionada, que estaba herida, que estaba y que se estaban muriendo sin que nadie los vaya a atender. Y aquel día
pues él sintió algo, sintió como un fuego en él y empezó con unas mujeres, dice la historia, que estaban en ese pueblo, a ayudar a la gente que estaba herida y no importaba si eran franceses o si eran austriacos. Y empezó a reescribir todo lo que vio en aquel lugar en un libro llamado Recuerdos de Solferino. Y ahí empezó a crear una sociedad en tiempo de paz con otros personajes que son ilustres de la ciudad, que se llama Apia, Monoir, que son personas que también han marcado la historia. Y de ahí, en 1863, se cree la Cruz Roja, tal que se conoce hoy día, Wow. como asociación. El año siguiente fueron apoyados a través del gobierno suizo y la primera reunión hubo 24 representantes de 16 países europeos y observadores de Estados Unidos. Y de ahí esa labor llegó a hacer que en 1901 Ovidino recibiera el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué decir de lo que se puede aprender? Que muchas veces de mala manera las personas nos enseñan que podemos ver que muchas veces en las iglesias solo todo es enfocado hacia adentro, pero el evangelio es enfocado hacia afuera. ¿Y a qué podemos ver? Que hay, podemos ver que hay una iglesia que que le llamaría la iglesia de la sangre, que es la iglesia religiosa hoy en día, que solo todos están condenando a todo el mundo, que no han reconocido la sangre de Cristo. Por eso le llamo la iglesia de la sangre, porque no han reconocido la sangre de Cristo y que todo que es pecado y que toda esa acusación y no hay el amor de Cristo. Esas personas rechazan y ese grupo de personas nunca van a dejar huella positiva en la historia. Después hay otro tipo de iglesia que lo llama la iglesia, que yo lo llamo la iglesia del humo. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hubo un avivamiento y ese avivamiento se apagó y ¿qué podemos resaltar de eso? Que cuando un fuego se apaga queda el humo y la ceniza. Y es algo que esta ciudad de Ginebra ha luchado durante muchos años. ¿Por qué? Porque como aquí salió Calvino, pues siempre Calvino, 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 pero cuando hubo ese avivamiento con Ovidino y Apia y Monois, como no era una sociedad cristiana oficial ese grupito, los religiosos de la época apagaron ese avivamiento. Wow, wow. O sea, si no te pegas, si no te apegas a lo que hacemos nosotros o no lo avalamos nosotros, no existes. Qué tremendo, ¿no? Y eso Wow. fue en 1850, 1855. Pero podemos ver que hoy en día sigue esos tipos de espíritus que quieren apagar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces podemos ver, aquí tenemos el Museo de la Reforma, y es como si la iglesia todavía estaría viendo el cuadro de Calvino y se ha quedado ahí. Pero hay el tercer tipo de iglesia, que es la iglesia apasionada, la iglesia donde hay fuego, donde tienen esa pasión. El sábado tuve el privilegio de predicar vía Skype en una iglesia de Pakistán, que es un país perseguido. Y de verdad que me dio mucho gusto porque ver esa gente feliz, sonriendo, compartí algunas fotos en mi perfil y de verdad que esa gente es perseguida y se va a la iglesia feliz. Y ellos van a marcar la historia de Pakistán porque se están Sería avivando. bueno, sería bueno que tuviéramos un huella en la historia con alguno de esos pastores donde Ujú, tú nos puedas ayudar con la traducción ujú. del lenguaje, porque yo creo que este programa no dejo de pensar y estoy seguro que es una antorcha en este tiempo para mostrar lo que Dios, hay hombres que son invisibles, que no son muy famosos porque no tienen esas iglesias más, tú sabes, grandísimas, o Ujú. esos ministerios, tú sabes, de muchas luces y de muchos reflectores,
pero que hay hombres que son sencillitos, pero que están haciendo un trabajo que están dejando una huella más fuerte o más profunda que muchos ministerios con muchos reflectores. Así así es. Y de verdad que, por ejemplo, el año pasado doy también la palabra en la India y de verdad que fue algo que es una experiencia que quizás no entendemos de la manera que alaban, pero lo alababan al Señor de todo corazón. Fue algo hermoso, una hermosa experiencia. Y esa gente necesita que un apoyo de nuestra parte, que seamos orando por ellos, que los estemos animando, porque ellos corren peligro cuando van a la iglesia. A ellos no les importa sentarse en el suelo, no les importa estar ahí, pero lo importante es que estén en la iglesia. Y en las latitudes europeas, mejor dicho, uno tiene que correr detrás de los miembros para que lleguen a la iglesia. Sí, ya puse aire acondicionado, ya tengo butacas con cojincito, ya tengo, o sea, es tremendo, no nos hemos olvidado de ser sacrificados, pues, o sea, de ser, de padecer. En este Mm. tiempo la iglesia ha olvidado lo que es padecer por causa de Cristo. Sí, por ejemplo, están, ahora que hace frío, están, pero hace frío, no puedo ir a la iglesia. Después en primavera va a llover, es que llueve mucho, me mojo. En verano, que hace mucho calor, que tengo que hacer una parrillada, un buen asadito al borde del lago y que no puedo llegar a la iglesia. Y pasa el tiempo rápido, pero tenemos que aprender a dejar huella. Y podemos ver que hay algo que el Señor me estaba hablando, que el avivamiento de los últimos tiempos no es solo un avivamiento que se llega de un grupo étnico o de los africanos o de los europeos, no, es todos juntos. ¿A qué me refiero? Aquí como tenemos gente de todos los países del mundo, pues el brasileño va con los brasileños, los africanos con los africanos. Y más dicho, nuestra iglesia, Manantial Nueva Vida, tenemos gente de 16 naciones diferentes y no nos limitamos al pueblo latino. Tenemos gente europea, italiana, portuguesa, española, francesa, suiza. ¿Por qué? Porque tenemos que estar abiertos a las naciones. Y me acuerdo de esa frase que dejó Martin Luther King, que él tenía un sueño donde gente de todos los colores alababan al Señor juntos. Y él era un visionario, porque había entendido que no era solo las personas de una etnia que iba a traer el avivamiento o que iban a dejar huella. Es una iglesia unida, una iglesia donde... Y podemos ver que el avivamiento de la caída de Azusa con el pastor Seymour marcó la diferencia porque primeramente él tuvo que luchar contra la segregación que había en la época, contra el Ku Klux Klan que había en la época en Estados Unidos y sobre todo en la región donde él estaba, donde se separaban la gente afroamericana y la gente blanca. Pero en ese lugar de la calle Azusa hubo algo que sucedió, que se derramó el fuego del Espíritu Santo, así como cayó en el aposento alto, y en ese lugar gente latina, gente afroamericana, gente blanca estaban juntos, unidos, y había cantidad de milagros. Se dice que al lado del edificio había cantidades de sillas de ruedas, de deambuladores, y hasta el día de hoy ese hombre es recordado por el avivamiento que trajo en ese lugar. Ahora, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo, Dios prometió que lo iba a derramar de una manera más fuerte, pero tenemos que aprender a dejar una huella, no como cuando vas al borde de la arena que tú pones tu pie y en el momento dejaste tu huella, pero después pasa el agua y dentro de poco ya no queda nada. La huella que tenemos que marcar es marcar la diferencia en la nación donde el Señor nos ha puesto, en las naciones donde el Señor nos está llamando.
porque así como Originó, hasta el día de hoy es reconocido, hoy en día hay un museo, La Cruz Roja, hay una calle que lleva su nombre y es recordado para la historia. Ahora, ¿qué podríamos decir? Hay quizás mega iglesias, pequeñas iglesias, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué huella está dejando la iglesia en la sociedad hoy en día? Y le hemos podido ver tristemente en la pandemia, en muchos lugares la iglesia estaba desaparecida. Tristemente, la iglesia estaba desaparecida. Y nosotros no podemos permitir que la iglesia pase a segundo plano. La igle- Cuando vemos las grandes pandemias que hubo en la historia, como la peste en Europa, en los años 1300, 1400, la iglesia es lo que se ocupaban de las personas que estaban enfermas. ¿Y qué sucedió? Que, como dijeron, no salgan de su casa, pues la iglesia se quedó en su casa. Y solo el 40% regresaron físicamente la gente a la iglesia a nivel mundial. Dejaron, dejaron el campo de batalla. Ujú, Dejaron el campo de batalla a expensas del enemigo que, como tú decías, matara a la gente y no había alguien que pudiera darle una palabra de aliento. ujú, Una gran parte de muchas iglesias cerraron porque no podían pagar alquiler, o sencillamente no había miembros y ya, como no tengo nadie que pastorear, yo cierro la iglesia. Entonces, yo pienso que en este tiempo nuestro trabajo es animar a la gente, fortalecer de tal manera que podamos tener ese relevo, un buen relevo, que estén dispuestos a dar todo, todo. Cuando tú lees los avivadores pasados, dice que invertían su dinero, invertían su fortuna, invertían su herencia, su vida. Hubo uno que duró 40 años en África para predicar el Evangelio en China y después ujú, que murió, hasta el día de hoy, el trabajo se sigue haciendo. ujú. Así es, así es. Por ejemplo, todo el trabajo que estuvo haciendo Renard Bonnke con África, esas campañas con 2 millones de personas que cuando uno ve las fotos se queda, y ahora están siguiendo el legado de Renard Bonnke. Y uno tiene que pensar que uno tiene que dejar huella, por ejemplo, ser activador de la generación siguiente. Gracias a Dios en la iglesia la mitad son jóvenes y niños. Y uno como pastor tiene que estar cercano de esa gente. Nos tiene que preparar a que sea un ejército que se levante. Y podemos ver que tenemos testimonios tremendos de vidas transformadas, de lo que ha hecho el Señor en la vida de algunos de esos jóvenes. Y ellos son los que van a tomar el relevo, pero nosotros ya hemos dejado una huella en su corazón de ellos. Ahora tenemos que dejar una huella en la generación. Y quizás hay personas que nos están escuchando que se van a avivar después de ese mensaje. Hay personas, me ha tocado de orar por personas, apóstol, incluso algunas de sus países, gente que conoció luto, que han perdido gente cercana, y es muy difícil, lo sé. Por ejemplo, mi papá falleció de cáncer, pero me dio la autoridad de hablar con personas que pasen por eso para levantar a los brazos. El otro día estaba orando por un evangelista que no se había levantado de la muerte de su papá. Y yo le compartía que el día que murió mi papá, que el día prediqué. Igual fui a la iglesia, prediqué como nunca, presentamos una bebé al Señor. Y es decir, que uno tiene que, aunque por dentro no te sientas bien, uno tiene que estar ahí activo. No es fácil, pero hay gente que está esperando por nosotros. Qué cantidad de gente que han tenido ministerios, que han sido evangelistas, que han sido, y por la necesidad, por o un mal que hay fuerte, que muchas veces hay divorcios ahora, incluso
en los matrimonios cristianos y hay gente que han dejado de el llamado que tenían de evangelista, eran predicadores y lo han dejado todo porque el marido les abandonó, la esposa se fue y eso es triste porque y la misión nuestra es de levantar esas personas porque aunque tú nunca los vas a ver en persona, una oración tuya puede marcar su vida. Y esa persona que se levanta puede marcar otra persona y marcar otra persona y marcar otra persona. Y es importante. Aleluya. Hoy en día, y tristemente, los siervos de Dios tienen sobre agenda y ya no toman tiempo en las cosas sencillas de la vida de compartir con las personas. Jesús compartía con las personas. Él se sentaba con las personas. Él comía con las personas. Él daba un tiempo con las personas. Cuando tenía que ir a donde la hija de Jairo y, y se presenta la mujer el flujo de sangre, él se detiene. Sabía que había una emergencia, pero se detiene. Hoy en día nosotros muchas veces cometemos el error de no detenernos porque no sabemos que lo que podemos hacer puede marcar una persona que va a cambiar su vida y que va a marcar una generación. Aleluya. Qué tremendo, qué tremendo. Ujú, Estoy aquí pensando en que en la tecnología, que ha sido una bendición cuando se usa correctamente, pero también nos deshumaniza, ujú, nos están deshumanizando, que ahora ya ni siquiera escribimos nada, sino que mandamos una carita, ujú. un emoji, Un me una carita de gusta. alegría, sí, y ya ni siquiera nos tomamos el tiempo para escribir un mensaje con palabras, sino que expresamos ahora con emoji, o sea, nos están deshumanizando, Ujú, me se enredó la lengua, deshumanizando. Y ujú, estamos perdiendo, la palabra del Señor dice que nosotros, que Dios quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. ujú, Voy a quitar el corazón de piedra con el cual no pueden ser sensibles ni a mi presencia ni a la necesidad de nadie, y le voy a dar un corazón de carne para que puedan ser sensibles. Entonces la tecnología nos está insensibilizando al punto que ya no nos importa. A veces ujú, vemos videos en la red de accidentes o de cosas que pasan que en vez de asombrarnos nos dan risa. ujú. Sí. En vez de preocuparnos por la depravación que hay en la juventud, ay, nos reímos de que el niño está haciendo cosas de adulto. Entonces, Ujú, necesitamos de verdad levantar una generación que pueda usar con responsabilidad la red social de tal manera que pueda dejar una huella en esta red social que debería ser se creó para unir. ujú, El concepto del teléfono fue para acercar a la gente que estaban lejos. Y el ujú, concepto de la red se creó para acercar a los que estaban lejos. Pero ujú. toda vez que se acercaron y hubo el contacto, se revirtió el proceso. Ahora las redes que fueron creadas para acercarnos nos alejan. Sí. Sí, y tristemente, lo que pasa es que hay como una adicción de las personas y lo que sucede es que, por ejemplo, menos mal que hubo las redes sociales en tiempo de pandemia, que se pudo transmitir cultos y bueno, aunque aquí no se cerró mucho las iglesias como en otros países, pero por ejemplo, el programa que hago cada lunes lo empecé en la pandemia y en mayo va a ser 3 años que ya lo voy haciendo, gracias a Dios, y es de bendición. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que demostrar eso a la siguiente eh, generación. El escritor dice en Filipenses 4:9, lo que aprendiste, si recibiste, oíste, si viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es importante que nosotros somos a la vista de todos en la congregación, de la gente que no es cristiana, y muchas veces,
tristemente lo que está sucediendo ahora en República Dominicana, la iglesia cristiana está perdiendo la autoridad porque un grupo, no voy a dar el nombre, empezó a pelearse a través de las redes sociales diciendo un mal de uno, un mal del otro, y pasando todavía en radios seculares, haciendo debates, insultándose entre cristianos, y ahora, ¿qué sucede? Hay una mentalidad en República Dominicana que está diciendo que los pastores solo lo hacen para lucrarse, que ya no hay autoridad, que ya no hay nada, y están dejando una huella negativa, tristemente. Y eso que República Dominicana era todavía uno de los bastiones cristianos, porque todavía en su bandera está la Biblia abierta y en Juan 8:32, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Pero tristemente, por el mal comportamiento de personas, no están dejando huella a una nueva generación. La están machacando la religiosidad del espíritu. Y nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. Y, Saludando desde México, de Monterrey. ujú, Nuestra hija Nairi desde México, Monterrey. Mi esposa puso, Ivonne puso, dejemos huella en la nueva generación. Dejemos huellas en la nueva generación. amén, amén. Aleluya. Y la hermana que dice Guerrera de Jehová dice, saludos, el Señor, Dios le continúe bendiciendo en gran manera, Apóstol Edgar, Alexander Flores, saludos desde Colombia, desde Cali. Ujú, Amén, Dios te bendiga. amén, Continúa, amén. pastor. Y por ejemplo, lo, lo que hacen tristemente muchas veces las iglesias rechazan las personas, las cortan. Y por ejemplo, nosotros tenemos el testimonio de una joven que cuando llegó a la iglesia se vestía gótica, tenía cabello azul, cabello violeta, cabello rosado. ¿Y, y qué sucede? Que la persona llegaba y todos la rechazaban en la iglesia. Pero qué sucede que cuando venía, yo siempre le recibía un abrazo, le saludaba y venía. Mire, pastor, me echó el cabello azul. Y yo le dije, te quedaba bien, pero me gustaba más cuando lo tenías violeta. Y bueno, hubieras visto la cara de la mamá que me quería matar a cada vez. Y el Señor la tocó, la transformó y ahora es una, esa joven había hecho tentativas de suicidio, se había querido quitar la vida, fue abandonada por su papá, un fuerte testimonio. Y ahora esa niña está liderando la alabanza, es una joven que está estudiando, que sabe 5 o 6 idiomas. Y de verdad que así como esa persona, nosotros somos llamados a restaurar muchas personas, dejar huella en la vida de esas personas para que ellos dejen huellas en otras personas, porque esas son las cartas abiertas de los ministerios, las personas transformadas, restauradas, gente que ya no tenía esperanza y una palabra tuya, una sonrisa tuya le puede marcar la vida. Y Así por es, eso, así es. Wow. Qué testimonio poderoso. Y esa es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay una canción del pastor René González, muy conocida. Yo la canté bastante en mi juventud. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y liberte al cautivo, que busque a la gente, al que esté confundido pueda encontrar la respuesta en Jesús. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Entonces, esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. amén, La iglesia no son las 4 paredes es el templo o el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia somos nosotros. Por eso Pablo habla de que somos piedras vivas.
Ujú, Edificamos un templo con piedras vivas. Todos nosotros somos piedras vivas. Y necesitamos de verdad mostrar, como dijo el mismo Pablo, un camino más excelente, el amor. Si tan solo mostrásemos el amor que nos dieron a nosotros, sería suficiente para que la gente pudiera cambiar, porque el amor es el que cubre multitud de pecados, multitud de fallas. El amor es el que corrige con espíritu de mansedumbre. El amor es el que levanta, el amor es el que te da esperanza, que hay un cambio, que hay un futuro espléndido, un futuro diferente para ti, que no todo está perdido. El amor, ujú. aleluya. Amén, amén, así es, Adelante. así. Así es, y ¿qué sucede? Que nosotros no sabemos quién tenemos adelante, que puede ser el próximo profeta o predicador o evangelista que Dios ha escogido para la temporada siguiente. Y nosotros tenemos que, así como Ovidino tuvo esa oposición cuando hizo la Cruz Roja, vamos a tener oposición, pero nosotros estamos ahí y tenemos que saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grandioso y que estamos ahí para levantar generaciones. Y podemos ver en la Escritura, en Hebreos 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La pregunta que podemos hacer, ¿qué resultado estamos dando? ¿Qué resultado, qué conducta de fe estamos dando? Porque muchas veces el resultado o la conducta que tenemos no es acorde a lo que dice la Escritura. Podemos predicar de la fe, podemos predicar de muchas cosas, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las cosas, no estamos demostrando o no estamos demostrando el amor, no estamos demostrando el perdón y, y tenemos que marcar la diferencia en esta generación, dejar una huella. ¿Qué huella estamos dejando para la siguiente generación? La huella que tenemos que dejar en Cristo tiene que pasar las décadas, tiene que pasar los años y saber que fuimos parte de algo que se ha avivado en las naciones que estamos. Y no solo eso, nosotros vamos a activar cada lugar que vamos, cada lugar que ponemos Huella, la planta de los sí, pies. huella que trasciende. Ujú, Así es. Adelante, adelante. Huella que trasciende. sí. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, pues tiene que marcar la diferencia. Puede el restaurante estar vacío, pero por causa que tú estés en ese restaurante se va a llenar en el nombre de Jesús. Puede ser que estés en un autobús que iba a haber un choque, pero porque tú estás en el autobús no va a haber el choque. ¿Por qué? Porque tú eres portador de la presencia. Tú estás ahí para marcar y dejar una huella. Por eso no nos tenemos que desenfocar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No tenemos que desenfocarnos porque haya problemas, porque haya... O a veces el error que cometemos muchas veces los pastores cuando se nos van personas de la iglesia, nos ponemos triste y estamos enfocados en los que se fueron, pero no nos enfocamos en los que están llegando. Y quizás en los que están llegando hay gente que Dios te está mandando, que era la persona adecuada e idónea que tenía para ese lugar en el ministerio que el Señor nos ha entregado. Por eso, así como le dijo, Dios le dijo a Samuel, ¿y por qué sigues llorando a Saúl? ¿Por qué le lloras a Saúl si yo ya te tengo a alguien preparado? Y estaba tan desenfocado que cuando lo fue a ungir a David, miró al primer hermano y dijo, este es, no, el segundo no, el tercero no, y el último, el octavo que estaba ahí, que nadie pensaba en él, pero David marcó su generación de manera Equivocarse, positiva. equivocarse 7 veces Ujú, con el ungido, oye, eso es una enseñanza tremenda, ¿viste? sí, Equivocarse 7 veces y a cada uno 7 veces procurar echar el aceite en el que él creía que era el elegido,
7 veces equivocarse, oye, eso es bastante, ¿viste? Ujú, Es bastante. Y un hombre que Dios le hablaba, que le mostraba tantas cosas, que le dijo, mira, eh, podía haber cosas terribles, pero en el momento de ungir al rey, ujú, él se dejó llevar por la apariencia, la apariencia. Nosotros no podemos, hay que aprender a reconocer a los verdaderos ungidos ujú. y muchas veces no tienen apariencia de ungidos, Así es. no Y tienen la elocuencia que esperamos. Adelante. por ejemplo, las personas que están sirviendo en la iglesia son gente que nadie apostaba por ellas, pero el Señor las ha transformado, las ha cambiado y están dando más frutos que otras personas que supuestamente tienen más años en el Evangelio. Y, por ejemplo, eh, aparte de los apóstoles, una persona que dejó huella en la iglesia que dicen primitiva fue Esteban. ¿Por qué? Porque fue el primer mártir de la iglesia. Hay un libro que les recomiendo de leer, es el libro de los martirios, no sé si ya lo has leído. No, no lo he leído. Voy a Y, buscar. y es un libro que es bastante fuerte y que nos enseña, por ejemplo, habla de una familia en Corea, am, que el ejército había tomado a los pastores y a su familia y les habían dicho que renuncien a su fe o los fusilaban. Y ellos no renunciaron a su fe, fueron fusilados, pero a través de sus muertes, ¿qué sucedió? Que toda la región se convirtió a Cristo. Wow, tremendo, Y lo podemos ver poderoso. con Esteban. Si no si Dios no permitiera la muerte de Esteban, la iglesia todavía se hubiera quedado en Jerusalén. Recién muere Esteban y Felipe se va a Samaria. Y La persecución los hizo salir de ese confort y solo se quedaron los apóstoles en Jerusalén, tengo entendido, pero el Ujú. resto de los hermanos fueron esparcidos por todo el mundo. Así es, así es. Y eso que la promesa era, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero ellos habían quedado bien al calientito en Jerusalén, pero la persecución les hizo mover. Pero no esperemos que haya pérdidas como la de Esteban para que haya avivamiento, porque Dios permitió la pandemia para podar su iglesia. Es triste decirlo, pero Así es. me acuerdo que en el 2020 me tocó predicar en enero en España y en febrero me fui a París del 2020 y el Señor me estaba dando un mensaje fuerte. Yo no entendía el porqué del mensaje fuerte. Como que la gente tenía que dejar de dormir y todo. Y después en marzo ya se cerró todo hasta mayo. ¿Y qué sucedió? Que Dios podó la iglesia para que pueda dar más frutos, para que quedara un remanente que dejara huella en la historia, porque somos la generación de la hora undécima de los últimos tiempos. Los días se están acortando, podemos ver señales, el río Éufrates que se está secando, podemos ver Ujú. que ahora les dicen que el núcleo de la Tierra que se está paralizando, ah, cambios climáticos, hay muchas señales, incluso que el reloj de ellos que es Israel ya tienen todo ya tienen el efod del sacerdote, ya tienen el candelabro que les costó bastante caro, ya tienen la vaca roja para el sacrificio, ya está casi todas las señales para cumplirse. Luego, como iglesia Ya te- tenemos que decir, prearmado el templo para nada más levantarlo y ya. mm, sí, solo que la localización del templo es un poco conflictiva. Así es, Es, así es. es en el Este lugar es de la un, mezquita.
Exacto, estamos en los últimos tiempos, por eso es importante el otro programa que tengo que tú has tenido la oportunidad de compartir con nosotros, Entendidos en los Tiempos. Son dos programas puntuales que creo que son antorchas que Dios levanta como una lumbrera Ujú, para hacerle saber a la gente, hey, se han entendido, lo que estamos viviendo no es cualquier cosa. Estamos en los últimos tiempos, podemos decir claro que con seguridad que somos la última. Creo que sabemos que somos la última generación de este ujú, tiempo, ujú, que vamos a ver la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo Pablo, mi anhelo es recibirlo en los aires, ser transformado sin ver muerte. Ese es mi ujú, anhelo, ser ujú, transformado sin ver muerte. ujú, Pero necesitamos de verdad estar bien entendidos. Y cuando somos entendidos, podemos dejar huella. ujú. Si no entendemos, no Así dejamos es, huella. así No es. dejamos huellas. Y podemos ver que somos la generación que hemos visto la tecnología aumentar de una manera increíble. Y esos son señales que nos dice la escritura. Hemos vivido esta pandemia que nunca se había cerrado así a nivel mundial, porque la última gran pandemia, la gripe española en el 1918, no llegó a cortar las fronteras. Ahí han hecho como una preparación de lo que ha de venir todavía los gobiernos. Y apenas principio de dolores. Ujú. Y Así es, podemos, así es. y podemos ver que es el escenario perfecto para el avivamiento de los últimos tiempos. Porque como dice su escritura, que como hemos leído en el libro de Joel, que él derramará su espíritu y van a profetizar los hijos y las hijas, los ancianos van a soñar y los jóvenes tendrán visiones. Y él derramará su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. Es decir, que es ahora que hay que avivarse, hay que ser entendido en los tiempos y no hay que dormir. Por ejemplo, aquí ya van a ser las 4 de la mañana y uno está compartiendo la palabra porque uno ama al Señor y quiere dejar huella en los corazones de las personas. Así es, así es. Bueno, ya Y estamos casi así, terminando, ya como tú dices, son casi aquí son ya 3 minutos para las 11. Sí me ujú, gustaría que fuéramos cerrando ujú, y dieras un consejo. ¿Qué consejo le das tú a esta generación, sobre todo a esta generación emergente que tal vez hay una generación emergente que tal vez quiere servir a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo manejar el tiempo, cómo manejar lo que yo quiero hacer con lo que Dios quiere hacer? ¿Qué consejo le das tú a esta generación emergente que tal vez está allí esperando que le den el empujoncito para comenzar a servir a Dios con un compromiso genuino? ujú. La primera cosa que yo les animo es, primeramente, seguir siempre congregándose. No importa lo que pueden ver adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, lo que pueden ver en su familia. Miren hacia la cruz, mirar hacia Jesús, no desenfocarse, ni mirar a izquierda ni a derecha, siempre hacia adelante. Y como hemos leído, aprender de los siervos de Dios que tienen frutos. Así he aprendido yo. En la iglesia era el chofer y me tocó, por ejemplo, ser chofer de ministerios como Di Rocco, como Gina Santa María. Y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, una vez estaba manejando y Dina Santa María me dice, vamos a ungir la ciudad, vamos. Y eran las 2 de la mañana y ella fue a buscar el aceite todo para los actos proféticos y aprendí cómo se mueve uno en el espíritu, aprendí muchas cosas. Y lo que estoy enseñando a los jóvenes, hay jóvenes ahora, hay un joven que es ah, italiano, ecuatoriano, que cada rato está conmigo. Voy a trabajar y me sigue, estoy ahí y me sigue. ¿Por qué? Porque quiere recibir algo de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque y a través de él, toda su familia está en la iglesia, su hermana empezó a danzar en el grupo de danza. ¿Y por qué? Porque uno tiene
que pasar tiempo al lado de los que dan fruto. Por ejemplo, Timoteo al lado de Pablo, Eliseo al lado de Elías. Tenemos que querer, anhelar estar con las personas que están dando fruto. ¿Por qué? Porque vas a recibir y aprender de ellos. Aleluya, así es. Bueno, oremos por los enfermos. Pastor, hagamos una oración por los enfermos, por salvación, que los que van a ver este video en diferido, que tal vez no conozcan a Jesús, pero van a ser movidos a abrir el link y a ver el video, la salvación, el velo que haya sido puesto en sus ojos, que impide que la luz del Evangelio resplandezca, sea removido. Yo voy a orar por sanidad y tú vas a orar por salvación, para que cerremos. Amén. Padre, oro por todos aquellos que se encuentran afectados de salud, bien sea en hospitales, en sus casas, que tengan un diagnóstico reservado, Señor, que tengan un diagnóstico de muerte, un cáncer, un tumor, Señor. Tú eres el Dios que sanas. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Yo oro para que la luz del Evangelio le resplandezca a esas personas enfermas y puedan conocerte. Y al conocerte, Dios, al conocerte a ti, que eres la verdad, sean libres de toda esclavitud de enfermedad. En el nombre de Jesús, proclamo vida en vez de muerte. Proclamo vida en vez de muerte. Proclamo vida en vez de muerte. Que ellos te puedan servir, Señor, con buena salud, hasta el tiempo que tú decidas llevarlos a tu presencia, Señor. Permite que estos familiares de estas personas enfermas, Dios, tengan un tiempo con ellos ya convertidos y que luego puedan partir en paz a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos por milagros creativos, que se creen los riñones donde no lo hay, se creen los pulmones donde no hay, se creen, Señor, los brazos donde no lo hay, piernas donde no la hay, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que si no creen por lo que predicamos, tendrán que creer por lo que hagamos. Y nosotros creemos en los milagros y decretamos milagros no en nuestro poder, sino en el nombre de aquel que murió en la cruz, pero que al tercer día se levantó. En Jesucristo creemos y en Él confiamos y pedimos que lo que pidamos en oración sin dudar será hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, por toda persona, Señor, que seas tú tocándola, Señor, que tú pongas ese sentir en su corazón para recibirte, Señor. Señor, te pido, Señor, que seamos, Señor, como ese faro, Señor, que trae los barcos a puertos seguros, Señor. Así somos esos faros, Señor, que vamos a traer las personas a la salvación, Señor. Porque nuestra luz no se puede esconder en el almud, nuestra luz tiene que brillar sobre la mesa, Señor. Y te pido, Señor, que así como esa persona recibió al Señor este domingo, Señor, que miles de personas, Señor, reciben al Señor a través del mundo, Señor. Incluso viendo esta transmisión, Señor, que puedan tener ese anhelo de recibirte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque es tu Santo Espíritu, Señor, que les está tocando en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, pon las personas adecuadas, Señor, que tú pongas también en esas iglesias personas que consolidan, Señor, que estén llamando, que estén detrás de esas personas para que no se sienten solas, Señor, para que seamos un ejército, Señor, que seamos un equipo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén y amén. Bueno, hasta acá son las 11:04 acá en Venezuela, las 4:04 allá en Ginebra. Damos gracias a todos aquellos que se conectaron y bendecimos también a aquellos que se van a conectar en diferido. Los esperamos el día lunes 6. Tengo al pastor Steven Cordero de Costa Rica en Entendidos en los Tiempos. El día miércoles 8, repito, con el pastor Cordero desde Costa Rica con el programa Huellas de la Historia. Así que esta semana
y el 15 que estamos comenzando febrero. Tenemos personal para hasta el 15 de febrero, tengo ya pautado varias personas. Incluso tengo al apóstol Merry Carmona para el 15 de febrero, Dios mediante, a las 10 de la noche, hora Venezuela, desde Massachusetts. Iglesia Compass Church, el apóstol Merly Carmona, que también está recién sacando un libro titulado Del vientre a los brazos, así que no pueden perderse ese programa. 10 de la noche, agradecido con mi amado pastor Manuel Rodríguez por el tiempo, la disposición, el siempre dispuesto a obedecer al Señor y estar siempre presente en estos programas. Así que yo sé que no me van a quedar sin recompensa, que Dios va a bendecirle, va a tener un sueño reconfortable, que las horas que duerma va a ser suficiente y usted va, mientras usted duerme, como dice la Escritura, Dios va a bendecirle, va a trabajar para usted. Dice que de nada sirve que nos vayamos tarde a acostarnos y que nos levantemos muy de madrugada. Si a quien Dios ama mientras Él duerme, Él le bendice. Amén, amén. Así que bueno, que tengamos buenas noches. Dios te bendiga, Teresa Pinto. Gracias por estar conectada. A todos los que se conectaron nuevamente, gracias. Nos vemos entonces el día lunes 6 a las 9 de la mañana en el programa Entendido en los Tiempos. Un fuerte abrazo y que pasen buenas noches. Bendiciones y paz. Bendiciones.